bienvenidos a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia. Me siento tan cómodo aquí con ustedes, esta es mi casa. Me siento también con los pastores. Si me mudara 10 veces por acá, 10 veces sería de aquí, de Congregación Cristiana. Gracias por... Señores, ustedes tienen unos pastores muy lindos, un liderazgo muy lindo. Es una iglesia que yo creo que tiene la respuesta que este pueblo necesita. Vale la pena impulsar y empujar todo lo más que se pueda aquí. Gracias por tenerme aquí. Ustedes me hacen falta, señores. En la República Dominicana cada día despierto pensando en ustedes. Y ustedes son especiales, ustedes son, tú sabes, estamos contentos con ustedes. Quiero decirle que mi amigo Milton, ¿verdad? Ha estado conmigo en la tarde del día y parte de la mañana. Y estoy contento que él decidiera venir. Él conoce de la casa ya, pero se sintió animado a venir. Y Milton, gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Y espero que el Señor te dé todo lo que tú necesitas en este momento de tu vida, mi hermano. Hermano, y qué bueno estar aquí. Déjenme decirle qué cosas han pasado. Dios me llevó otra vez a la República Dominicana. Yo pensé que esto iba a ser un poquito más lento, pero estamos haciendo algo que verdaderamente creemos que para esto nacimos. Estamos contentos en la República Dominicana. Le estaba diciendo a los pastores mi anhelo de conectarme con personas que tengan el corazón en la causa de la gente, ¿verdad? Que querramos empujar porque déjeme decirle, lo único que va a trascender es lo que hagamos para Dios. Todo lo que nosotros hagamos que es de este mundo se va a quedar aquí. Pero cada alma que ganemos para Cristo, cada familia que ayudemos, cada joven que ayudemos a enderezar su vida, eso es algo que va a trascender en el reino de los cielos. Entonces, estamos ahí. En el 2022, a final de 2022, recibimos un golpe fuerte en el ministerio en la República Dominicana. Nosotros tenemos presencia en el norte, en la ciudad de La Vega, y en el este, en la ciudad de La Romana. Pero el proyecto mayor estaba en La Vega. Y déjeme decirle una cosa. A veces nosotros vemos la Biblia que nos habla de que Job perdió todo, de que a José lo pusieron en una cisterna y después lo vendieron, y que Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. Su esposa cae en una depresión y le dice, mejor maldice a Dios y muere. Y uno ve eso y uno dice como que eso fue Job, eso es normal. Pero la Biblia dice que Job era un hombre justo, que oraba y que buscaba de Dios, mas sin embargo le pasó una desgracia que Dios nos libre a cualquiera de nosotros enfrentar por lo menos una de esas que él vivió. Mas sin embargo sabemos que el final de Job fue bueno, porque donde Dios está, las cosas no se quedan a media. Tuvimos que ver sufrimiento y tuvimos que sufrir con el proyecto de La Vega, y gracias a Dios estamos en La Romana con una muy buena perspectiva, y lo que nosotros hacemos es que ayudamos niños a salir de la calle, que regresen a su familia, que vuelvan a estudiar, y trabajamos con el asunto del embarazo de menores. En mi país, en nuestro país, de cada 100 embarazadas o parturientas, hay 25 niñas que están embarazadas. La cosa es seria, tú sabes. Entonces, todas estas muchachas que caen en este juego son presa fácil para todo lo que es la explotación sexual, porque a veces vienen de familias muy vulnerables financieramente, ¿no? Tú sabes, y es un problema serio allá. Entonces estamos trabajando con eso. Y muchos de estos muchachitos se van al alcohol, se van a las drogas, y es una vida complicada. Yo creo que no podemos dejarles todo a los gobiernos. Yo creo que los responsables de transformar este mundo no son los gobiernos, es la iglesia. Amén. Somos nosotros. Y los gobiernos debieran de venir a preguntarnos cosas a nosotros. Y nosotros no estar postrados ante política y problemas que al fin y al cabo está más torcido que un cigüeñal todas las cosas. Tenemos que asumir el compromiso. Un día yo fui con uno de los políticos de mi país
y le dije, ¿por qué no me ayuda con este proyecto de familia? Literalmente me dijeron, deja que el demonio se lleve al demonio y olvídate que esta familia no se van a arreglar. Porque así piensan los políticos. Yo creo que los únicos que pueden tener sensibilidad por las almas y por lo que está pasando ahí somos nosotros, los que conocemos a Dios. Entonces, hemos estado empujando un proyecto que dentro de todo lo que implique el equipo de trabajo, pero que podamos construir un edificio donde estos muchachos que ya son esclavos del alcohol y la droga puedan tener una residencia ahí, que salgan rehabilitados. Los que han sido esclavos de alcohol y droga saben que para salir de ahí hay que tener mucha voluntad, pero también un buen equipo en su network que lo ayude a salir. Muchos de estos muchachos, si uno no los saca de ahí, jamás podrían salir de este problema. Entonces estamos por crear esa casa de recuperación para ellos. Pero también hay muchas niñas que están siendo explotadas sexualmente y no tienen dónde ir. ¿No quieren ustedes saber la cantidad de historia de niñas que se quitan del radar solo porque no hay quien la pueda defender? Entonces queremos un día ver una residencia para que estas muchachitas vulnerables puedan estar en un lugar seguro hasta que puedan aprender un oficio y hacer la vida con más dignidad, sirviéndole a Dios y con el valor que cada una de ellas tiene. Pero todo esto implica, mi hermano, un equipo de trabajo que es de miles de gente que se atrevan a creer en esto y hacerlo. No es asunto de los francos en la República Dominicana, es asunto de todos. Por eso que estamos pidiéndole que sigan orando por nosotros. El pastor tiene la información de cómo ustedes estar en contacto con nosotros a través de ellos y todas las demás cosas. Pero mi hermano, oren por nosotros, porque no podemos nosotros pensar que nadie lo va a hacer si la iglesia le da la espalda. Me siento muy honrado de Dios y a veces pienso que tal vez yo no podré entrar al pueblo a donde Dios ha puesto en mi corazón, pero por lo menos voy a empujar hasta donde pueda llegar. Y estoy contento porque Dios es bueno. Amén. Siempre me gusta que digamos que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Porque a veces suceden cosas que no son gratas, pero Dios sigue siendo bueno. No fue bueno cuando José estuvo ahí en esa cisterna, pero Dios seguía siendo Dios. No fue bueno cuando los hijos de Job murieron, cuando su salud se le empeoró, cuando los amigos vinieron y en vez de soportarlo lo pusieron en una situación más incómoda. No fue bueno cuando todos sus bienes se acaban, mi hermano, porque cuando tú eres pobre y consigues, es una bendición grande. Pero cuando tú tienes y lo pierdes todo, eso es una barbaridad seria. ¿Sí me entiendes? Job tenía de todo, pero lo perdió todo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo este hombre, Dios le dio tanta fortaleza para seguir? Pero le digo esto porque a pesar de, Dios seguía siendo bueno. Amén. Hay un verso en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. No. La palabra declara que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En Dios me de Franco? No, en Cristo. De manera que nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de la bendición de Dios. Mis hermanos, miren, nosotros como seres humanos, de alguna forma, bailamos el juego de una sociedad que nos empuja a hacerlo. Por ejemplo, siempre les digo a ustedes que desde que el niño nace, nosotros lo entrenamos para que aprenda a no estar conforme con nada. La sociedad es la constructora de los inconformes sociales. Porque si el niño no llora porque se haya hecho pipí, los papás no le cambian el pamper. Si no llora porque tiene hambre, no se le da comida. Entonces ellos asocian que para poder ser atendidos tienen que mostrar algún signo de inconformidad. Y uno vive así en la vida. De pronto uno llega a lugares que no falta nada, que la cosa es tan buena. Pero aparece un sindicalista de esto y nos pone a pensar que algo está malo y ya comenzamos a ver todas las cosas malas. Mi hermano, tenemos que aprender que esta no es la mejor virtud, que lo aprendimos socialmente y que tenemos que aprender a bregar con esto.
Pero yo quiero que usted sepa que Dios quiere bendecirte a ti. Yo no sé dónde tú estás. De pronto usted no sabe realmente a dónde estoy yo. Y cuáles son mis luchas y cuáles son mis situaciones. Pero de algo yo estoy convencido. Es que el único proyecto de Dios para mí es bendecirme. Y creo que Dios quiere bendecirte a ti. Y a veces, la única cosa donde Satanás quiere trabajar en nuestra vida es en la mente. Que por un momento tú y yo creamos que Dios no nos quiere bendecir. Y recuerde que fuimos formados para estar inconformes, para creer que la cosa no es buena. Y más un Satanás que quiere distraernos. Entonces, a veces no vemos todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. A veces lo que vemos es que Cristo se la tomó con otro, pero que a mí me va a ir mal. Y yo quiero que tú sepas que así como cuando uno está trabajando en una empresa y parece que el jefe se la decidió bendecirnos a nosotros y nos promueve y nos da más plata y nos lleva más lejos y todos los demás dicen, pero yo que tengo aquí 20 años no me han hecho una promoción y tú ya vas por 3. Bueno, pero es que así es la vida. El jefe se la tomó conmigo, ¿verdad? Se la está llevando, el dueño de la empresa le gusta mi trabajo. Así Dios se la ha tomado contigo. Allá en mi país dicen se la ha agarrado contigo, pero yo sé que agarrado a veces es un poquito pesada para algunos, pero esa es la idea, que Dios ha decidido bendecirte a ti. Amén. Y Dios no te va a dejar, no importa cómo estén las cosas, Dios no te va a dejar tirado. Hermano, creamos que Dios quiere bendecirnos. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme. Porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de hacer lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra. Hermano, a veces hay tantos buenos hombres y tantas buenas mujeres invirtiendo lo mejor de su vida en cosas buenas, pero que no son lo que verdaderamente representa su corazón. Y cuando tú haces cosas por hacerlo, a veces tú no lo haces con la pasión y la entrega que tú quisieras hacerlo. Y te quedan chuecas, te quedan mal, pero cuando tú haces lo que tú entiendes que naciste para hacer, y cuando tú entiendes que está donde tu Padre Celestial te quiere ver, bueno, todo lo oscuro es claro. Todo lo difícil es bueno. Y donde otro te muere, tú puedes descansar. Porque así es Dios. Pero tú tienes que estar plenamente convencido que Dios tiene un plan bueno para ti. Tú tienes que estar convencido. La Biblia es clara que a los que aman a Dios. Mi hermano, y si son todas las cosas por lo que vamos a ver más adelante. Dios quiere que tú y yo entendamos y cuidemos esta mente. Que no se nos entre en vilo de cosas negativas, porque un rayo negativo nos llena de cantidad de cosas, de emociones negativas. Tú solo necesitas un pensamiento negativo para que te paran cientos de emociones negativas. Entonces, si tú te acuestas, y déjeme decirle que hay gente que son pensadores compulsivos del mal. Ellos hay gente que tú los llamas esta semana y te dicen, no, porque te cuentan una historia de mal, mi hermano, que tú termina deprimido. A los 15 días tú vuelves y lo llamas y parece que se quedaron en hora ahí para seguirte contando la historia. Es que son pensadores del mal compulsivo. Entonces tú y yo tenemos que hacer el ejercicio, saber que posiblemente hay experiencias, hay situaciones que nos hacen pensar en mal. Pero tú tienes que hacer el ejercicio de entender que tu cabeza se programa y que le crea a Dios que lo que Dios quiere hacer es bendecirte. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, tanto en el mundo bíblico como en el mundo científico se demuestra que cuando tú piensas negativo, lo negativo viene. Si una persona se enferma y dice, en el nombre de Cristo me levanto de esta enfermedad, hay más de un 90% que se sane. Pero si el mismo enfermo dice, no, con esta enfermedad me muero, hay más de un 95% que se muera. ¿Sí me entiendes? Porque tú tienes que ver con eso como tú lo crees, como tú lo declaras, como tú lo vives. Y yo siento que habemos mucha gente que lo que mandamos en nuestra mente son cosas que no nos ayudan. Yo a veces llego a algunos lugares y como soy morenito me tocó así, ¿verdad? De una vez tuve a la gente agarrando todo porque tienen experiencia. Que los morenos saquean las bolsas y que hacen todo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Y tenemos que comenzar a programarnos que Dios, mire, no le va a meter la mano a los bolsos. ¿Tú entiendes? Pero hay que hacer las cosas. Solo para que se den cuenta lo difícil que no es soltar las ideas.
los prototipos, las situaciones que a veces tenemos aquí en la cabeza. Y que esto me salió así porque Dios no me ama. ¿Quién dijo? Si Dios lo único que quiere es bendecirte. Mi hermano, ¿cuánta gente ya ha muerto? ¿Cuánta gente están, como decía la pastora, en el hospital, están en las cárceles, están mal por ahí? Pero mira dónde estamos tú y yo. Una iglesia con libertad, orando a Dios, con trabajo, con familia, con carro, con casa, con ropa. ¿Por qué podemos dudar que Dios no nos ayudará en el próximo paso? Nos ayudará. Amén. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme. Por eso el Señor le dijo a la gente, y recuerdan ese caso de Marcos capítulo 9, en el capítulo 23, el Señor dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero ahí está todo lo posible, pero la lucha es creer por la situación que tenemos en nuestra mente. Porque tenemos las experiencias de que las cosas no son buenas. Tenemos un enemigo que nos quiere distorsionar, que lo único que quiere es que tú y yo creamos que Dios no es suficientemente bueno. Y es una lucha, es un ejercicio que tenemos que hacer cada día. Rápidamente miremos algunos personajes que por alguna razón Dios quiso tomársela con ellos. Dios quiso decirle, a ti te voy a escoger para bendecirte. Y yo quiero que tú sepas que así como escogió a cada uno de estos, nos ha escogido a cada uno de nosotros. Mi hermano, no importa. Yo recuerdo que mi abuela tenía una maquinita de hacer carne, de moler la carne. Le echaba la carne y le daba vuelta aquí como un molinito. Y a veces yo pienso que aun cuando nosotros estemos siendo molidos como esa carne, tenemos que tener en la mente si podemos pensar que Dios sigue siendo bueno. ¿Sí me están entendiendo? Porque es muy bueno, mi hermano, ver a Dios bueno cuando tú estás sentado donde tú quieres estar. Pero cuando está en la cisterna, cuando se te están muriendo los hijos, cuando se te acaba la salud, cuando se te acaba la finanza, cuando todo va mal, tú tienes que seguir creyendo que Dios sigue siendo bueno. Amén. Dios no depende de las circunstancias que yo vivo. Dios es bueno. Y déjeme decirle que para tener la victoria que la fe trae, tú tienes que seguir creyendo. Amén. Entonces Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de esta tierra, sal de tu parentela, te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, pero tú vas a ser de bendición. Y la promesa es que Dios iba a bendecir a Abraham, que en su persona estaban bendecidas todas las familias de la tierra, era rema de Dios para Abraham. Y nosotros sabemos que no fue tan fácil como que, ay, empaco y me voy a Nueva York de aquí de North Carolina. No, espérate. Abraham dio vuelta y habló mentira y tuvo problemas, mi hermano, como tú no te imaginas. Pero él siguió creyendo hasta el momento que lo que Dios dijo se hiciera real en su vida. Y es que nosotros tenemos que saber que en medio de los tiempos, este hombre que venía con padres paganos de una ciudad pagana donde no conocían a Dios, de ese lugar salió un hombre que le creyó a Dios. Y dice la palabra que le fue pagado por justicia. Que esa fe que él tuvo de que no iba a fallarle a Dios, le recompensó siendo padre de la fe de todas las familias. Amén. Tú sabes que yo me pongo a pensar, ¿para qué Dios habrá destinado a fulano en la iglesia? Posiblemente con el llamado que Dios te ha escogido a ti. Y tú estás por ahí dando vueltas como el guajolote a ver qué es lo que estás buscando, sabiendo que Dios te llamó y que de tu llamado depende mucho. Porque debe decirle, hay situaciones que si tú no entras en donde Dios te dice que entre, muchos no podrán ir a donde Dios quiere verlo. Y es que tú tienes que agarrar la cosa con seriedad. Dios no te llamó para estarte dando pecosones, como dicen en mi país. Dios te llamó para bendecirte, mi hermano. Yo no creo que él iba a dejar su gloria, que él iba a pasar por todas las que pasó solo para que tú y yo estuviéramos mal. Eso es lo único que la carne puede ayudarnos a pensar. Los deseos de los ojos. Los deseos de las carnes y la vanagloria de la vida. Estas son todas las cosas que nos atan a nosotros y que nos tienen absorbidos, evaluando que si Dios es bueno y que si Dios no es bueno. Dios es bueno y punto ya. Seguirá siendo bueno. Y Abraham lo pudo experimentar a pesar de su ruta, a pesar de sus viajes. Él pudo encontrar un Dios bueno. Mis amados, ¿cuántos de aquí somos padres? ¿Cuántos tenemos hijos aquí en este lugar? Imagínense que cuando nació su primogénito, Dios le había dicho, bueno, tu alternativa con este muchachito es entrarlo en una cajita y ponerlo en el mar. ¿Qué Dios es este? Mas sin embargo, los papás de Moisés, eso fue lo que tuvieron que vivir.
en Egipto. Agarraron a este muchachito, ese muchachito tan lindo que prometía tanto, pero había un edicto que si encontraban un varoncito lo iban a matar. Y ellos tuvieron que ponerlo en el río ahí. ¿Y saben lo que sus papás tenían? Ellos tenían fe. Ellos no sabían cómo, pero entendían que el Dios del cielo que los llamó para bendecirlo, lo iba a bendecir dándole más vida a su hijo. Y ustedes saben la historia. Lo que yo me pregunto es por qué cuando las cosas se nos ponen rojas, tú y yo comenzamos a renegar. Yo siempre cuento que cuando voy en los aviones, a veces hacen turbulencia difícil, ¿verdad? Y uno como que está complicada las cosas. Y recuerdo que en una turbulencia pensé, y yo dije, no, ya de aquí sí es verdad que nos vamos a morir todos, y ya. Y comencé, dije, me iba a tirar una foto para mandársela a la familia. Y dije, pero ni eso, nos juntamos en el cielo, ya, tranquilo. Y me sentí como tan incómodo como los que no conocían del Señor. Después cuando bajé del avión, yo dije, ¿por qué me sentí así? Porque si Dios es mi Dios, mi vida no depende de una turbulencia o no. Como dijo el apóstol, sea que viva o que muera, como quiera, soy del Señor. ¿Sí me entiende? Después de eso he pasado algunas turbulencias, mi hermano, que me pongo más rizo de como tengo el pelo, pero sigo creyendo. Sigo creyendo porque yo creo que el Dios que me permite subir en el avión tranquilo es el que me sostiene en la turbulencia. Amén. Pero no podemos estar pensando que Dios solamente es abracito y besito. Podrán venir momentos difíciles, pero Él sigue siendo bueno. Amén. Convencido que lo que quiere es bendecirme. No voy a desmayar. Entonces, lo vimos en esos papás de Moisés con ese niño. Y ya sabemos la historia de Moisés. Un hombre tremendo de Dios. Nosotros podemos ver la historia de José, ¿verdad? Que por contar unos sueños en Génesis 37 a sus hermanos, cómo se levanta el diablo y lo arruina, ¿verdad? Le pone las cosas difíciles. Pero también sabemos que al final de la historia, José dice, lo que ustedes hicieron para mal, o lo que estaban haciendo para que fuera mal, Dios lo ha hecho para bien. Hermano, yo no sé cómo lo que tú estás viviendo hoy, Dios lo convertirá para bien, pero lo va a hacer. Porque lo único que Dios quiere es bendecirte. Hay preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo habrás bien detrás de esta infidelidad? ¿Cómo habrás bien detrás de tanta maldad, de tanta malicia, de tantos problemas? ¿Cómo habrá bien detrás de esta finanza? ¿Cómo habrá bien que yo tengo que ver mis cosas en la calle porque no puedo pagar la casa? Perdí esto, me dañaron el crédito. ¿Cómo habrá bien? Yo no sé. Había una muchacha el otro día con 45 años, me dice, pastor, yo he hecho de todo. He orado, he ayunado, he leído la Biblia, he ido a todos los retiros, he hecho todo. Todavía no ha aparecido un novio. Y me preguntaba, ¿qué usted cree de eso? Yo le dije, yo no sé qué, pero lo único que yo te puedo recomendar es que siga creyendo. Porque no hay más. No hay más. Mi hermano, es que hay momentos que no tienen respuestas existenciales. Lo único que puede hacer es seguir creyendo. ¿Cómo es posible que tú, ahora que tú tenías mucho deseo de servirle a Dios, ahora tienes un dolor en una pierna que no puedes ni moverlo? Pero algo se traerá a Dios bueno con esto. ¿Verdad? Detrás de todas las cosas que no entendemos, Dios sigue siendo Dios. Amén. Ya ustedes saben que Dios es bueno. Amén. Y que no solamente se la tomó con esta gente, sino que contigo y conmigo. Yo quiero que tú sepas, mi hermano, que si algo quiere Dios hacer hoy es bendecirte. Dios desde el cielo llora cada vez que ve un hijo, una hija, con la cabeza llena de tormento. Déjeme decirle una cosa. Durante mucho tiempo, a pesar de que yo estaba en el pastorado, a pesar de que estaba así en un consultorio haciendo terapia clínica, a pesar de todo eso, yo me acostaba y no podía reconciliar el sueño por la tormenta de pensamientos negativos. Y a veces me ponía a pensar, no, porque el líder aquel que tiene el ojo así, posiblemente me va a hacer un lío por allí, y el otro que quién sabe, y que no, y pensando en los problemas de la gente, mi hermano, yo estaba frito. Yo a veces despertaba con las ojeras más grandes que como lo tengo ahora. Porque es que no podía dormir. Pero un día, siento que Dios me confronta y me dice, Diomedes, ¿cómo es posible que tú crees que tú podrás gestionar más por ti mismo que lo que Dios pueda hacer por ti? ¿Cómo es posible que tú puedas creer que tú te amas más que lo que yo te amo? Y me enseñó cantidad de situaciones donde Él me sacó, donde no perdí la vida por su gracia. Y yo aprendí
que yo no tengo por qué estar cargando con pensamientos negativos. Porque cada vez que tú alimentas pensamientos negativos, tú te hundes a ti mismo. Porque los negativos es como profecía, como autoprofecía, profecía autoproclamada. Te trae el problema tuyo. Entonces tú dices, ¿y por qué que todo lo que me llegue es malo? ¿Y por qué? Bueno, porque en eso es lo único que tú piensas y sientes. Tenemos que hacer el ejercicio con fuerza, como Dios nos ayude, pero tenemos que salir de aquí en el nombre de Dios. Amén. Tenemos que pensar positivo porque Dios está positivo con nosotros. Amén. Yo le estoy diciendo, a mí me costó esto y me está costando, que no es tan fácil. Eso no es como ir al supermercado y comprar una Coca-Cola. Es que usted está programado para pensar negativo, como fui yo formado. Y es que durante usted está así, no sale del círculo de maldad donde este sistema lo quiere tener. Dios tiene todo para nosotros, pero todo va a depender como tú pienses. Porque como pienses, siente. Y como tú sientes, la vida llega. ¿Sí me están entendiendo? Pero si tenemos la certeza de que Dios quiere bendecirme, lo negativo no va a tener lugar en mí. Y podrá pasar un pensamiento así, pero rapidito yo sé que Dios es lo que quiere bendecirme. A veces yo he estado en lugares y me pongo a pensar y yo digo, pero Dios mío, estos proyectos que yo tengo en República Dominicana, millones de pesos que cuestan. Y ya yo me duelen los huesos, mi hermano, honestamente. A veces siento como que me duelen los huesitos. Pero yo digo, pero si Dios me tiene en esto, es porque tiene un plan. Y el día que Él me diga, baja la bandera abajo, pero durante Él me diga, mantén la bandera en alto, la voy a tener. Mi hermano, y a medida que le creo a Dios y que creo que Dios está envuelto en el proyecto, más la bendición se ensancha. En los momentos que creí que estaba solo, era que todo se hacía como más difícil y como más oscura la noche y no sabía por dónde ir. Pero en el momento que tú le creas a Dios, por eso Él dice, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Y a veces la iglesia está llena de incrédulos, mi hermano. Somos gente que tenemos una creencia intelectual, es como si fuera un make-up en la vida, pero que en el fondo real hay solo espuma, pero no hay chocolate. Y nosotros tenemos que decir, Señor, pon chocolate en esto. Que no solo sea espuma mi fe, pero que haya fuerza de tu gracia. Ayúdame a tener la fe de creer que esto va a venir para bien. Ayúdame a creer, pero a veces, mi hermano, se le enferma a uno un niño. Y ya, eso es una cosa del otro mundo. Y que quién sabe que se va a morir. Ya no se va a morir nada. Claro, niños que se enferman y se sanan. ¿Por qué se va a morir el tuyo? O que hay un problema del trabajo. No, que ya voy a perder el trabajo. Es que todo no se va a perder nada. Si pierde ese, tendrá otro mejor. Posiblemente perder ese trabajo será la oportunidad de emprender en la vida. Uno no sabe, pero tiene que seguirle creyendo a Dios. Amén. Dios es bueno. Dios tiene un plan contigo. Dios, diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Y es bueno. Mi hermano, comience a ver el favor de Dios en tu vida. Hubo un momento que yo comencé, estaba con mi hermano mayor, y yo como que comencé a renegar de algo. Y él me dijo esta palabra, me dice, Diomedes, tú no estás viendo la bondad de Dios en tu vida. Mi hermano, y me sentí tan pequeño, y yo dije, verdad. Dios ha sido tan bueno y sigue siendo tan bueno, sigue siendo tan fiel. Y lo que es bueno de mi vida va a llegar porque Dios es bueno. ¿Y cómo me puedo yo comenzar a renegar con Él? Y dije, Señor, perdóname. A partir de aquí yo voy a seguir creyendo que tú eres bueno. Y aumenta mi fe, quiero seguir creyendo en ti. Hermano, la desgracia más grande para un creyente que esté en la iglesia y que no tenga fe. Porque la fe es el activo que nos permite traer del mundo sobrenatural las cosas que necesitamos a este mundo natural. Por eso es que Él dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles porque ya existen. Pero si no creemos, vemos. Yo recuerdo que tenía un amigo que él me decía, tú ves ese yate, así voy a tener yo uno. Yo decía, este tipo sí es como orgulloso y me estaba dando como cuerda. Y tú ves ese carro, así voy a tener uno. Y íbamos, yo no quiero estar con este tipo, yo decía dentro de mí. Y tú ves esa casa, así quiero una. Y yo, pero este tipo que vive por allá, por la orilla del río, y va a tener una casa así. Yo digo, no. Y por un tiempo me separé de él, porque yo era muy conservador en ese asunto, ¿sí me entiendes? Y un día llego a la ciudad y me dice un amigo común de los dos, oye, el que le está yendo bien es a fulano. Oye, y yo digo, pues déjame saludarlo porque hace días que no lo veo. Y cuando fuimos, mi hermano, el muchacho compró una casa, pero así, en uno de esos residenciales, pero exclusivos, que hasta con seguridad.
Y cuando yo entro, digo yo, man, me dice, recuerda que yo te decía que iba a tener una casa por aquí, velo aquí. Y yo digo, man. Y él me dice, ¿el sábado qué va a hacer? No, tú sabes, yo dije, déjame ir flojo con este. No, yo estoy tranquilo. Me dice, pues ven el sábado que te voy a dar una vuelta. Mi hermano, en un yate de lujo. ¿Sabes? Así en ese mar. Y yo era como un mosquito al lado de él. Yo decía, Dios mío. A este muchacho le daba yo cora para que se desayunara en la escuela cuando íbamos para allá y mira cómo están las cosas. Después pensé que él le creyó a Dios mientras que yo dudaba. Y no es un asunto de juego, no es asunto de un positivismo tóxico y enfermo. Es que tú le puedas creer a Dios. Es que existe, mi hermano. Es que lo que tú necesitas existe, ya está ahí. Y el Señor dijo, si tú tienes fe, si puedes creer, todo es posible. Las cosas no son posibles porque no hemos tenido esa facultad de fe, de traer de lo invisible a lo visible las cosas que nos pertenecen, pero existen. A veces estamos peleando y luchando por cosas que no son por las que tenemos que estar. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 1. Jeremías, ¿están recibiendo algo? Sí. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 1. Esta porción está bien interesante. Jeremías, capítulo 1 y verso 5. Jeremías, capítulo, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y aunque es un cuadro que Dios le está hablando al profeta, Jeremías, también es un hecho de que Dios tiene para nosotros. Yo no creo que nosotros somos una casualidad, una coincidencia de la vida. Dios ha estado en el proyecto de nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios es una parte activa en su vida? No, hermano, porque de otra forma no lo habíamos hecho. Y creo que desde que estábamos siendo formados ahí, en esa parte tan misteriosa, de esos cromosomas que se juntan ahí, ese XX, XY ahí, pero que se juntan y forman lo que hoy puede ser un hombre o una mujer. Dice la palabra que desde ahí ha estado Dios dándonos forma. Y que antes de nacer, ya Él sabía que tú y yo íbamos a estar en sus caminos. Para Dios, esto no es una casualidad. Pero Dios también sabe el tremendo hombre y la tremenda mujer que está dentro de ti. Lo único que Dios nos muestra, el llamado que tenemos, pero conquistarlo es un reto nuestro. Una cosa es de donde Dios nos llama, a donde nos quiere llevar y llegar ahí. Por eso es que hay tantos sueños truncados. Por eso es que hay tantas metas que no se terminan. Porque es muy bonito cuando te dicen qué es lo que Dios quiere, pero lo difícil es caminarle a eso hasta creerlo. Yo les voy a decir unas cosas. Yo les conté que una vez me dijeron, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios te va a llevar a otra dimensión. En eso entró el COVID. Mi hermano, y casi me muero en el COVID. Y yo dije, Dios mío, ¿qué será lo próximo? Y yo callado, pero yo estaba asustado por dentro porque después, mi hermano, enfrenté uno de los dramas más terribles en el ministerio. Y tuve que decirle, Señor, si tú quieres, párale ahí ya. Porque esto se está poniendo como muy feo todo. Pero entiendo en el proceso que de donde Dios te llama y donde Dios te hace la advertencia de lo que quiere hacer contigo y llegar a donde Él te quiere ver, pueden suceder cosas muy extrañas en la vida. De lo único que yo estoy seguro que Dios no va a hacer es cambiar mi color. Pero después yo digo, bueno, Señor, porque leemos el asunto del barro, ¿verdad? Soy como el barro en tus manos. Y es una canción muy romántica, muy linda. Pero mi hermano, a veces cuando el Señor nos pone la mano que comienza a darnos forma, gritamos como cerdo en jaula. Y suéltame, que... Porque a veces es muy bonito, las cosas bonitas lucen muy bonitas. Pero cuando nos entramos en los procesos son duros. Y hubo un momento que yo dije, bueno, Señor, sí, para seguir así mejor salgo del ministerio y de todo esto y lo dejamos así. Porque esto luce duro. Pero me doy cuenta que no hay un lugar más seguro que donde Dios quiere verte.
donde Dios quiere verte, donde tú tienes que estar, porque ese es el lugar de tu bendición. Yo estaba leyendo de un amigo que se fue a Kuwait, cuando comenzaron esas guerras por allá, y se fue como misionero para allá, y tenía a su esposa y 2 hijas. Duró 8 años por allá, y la gente le decía, vente para acá, para América, ¿qué tú haces ahí con todas esas bombas y todas esas cosas que están tirando cuando estaban peleando ahí? Pero en una él tuvo una trifulca con su esposa, y salió para Los Ángeles, que vivía por allá, y dice, no, y compró un vuelo y se fue a Los Ángeles, y que se iba, como que no iba a volver para Cuba. Y tomó un bus cuando sale del aeropuerto, y como a 5 bloques se hace un tiradero de balas cruzadas, y mataron a alguien en el bus y cosas, y él está ahí con su maleta, y cuando queda vivo, dice, hey, yo duré 8 años en Kuwait, donde hay guerra, tirando de todo esto, y no me pasó nada ni a mí ni a mi familia. Mañana regreso a Kuwait, porque ese es el lugar seguro. Hey, mi hermano, no se mueva de donde Dios quiere verte. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Créele a Dios. El asunto no es que si va a pasar, es que si tú puedes creer. Si le quitamos un poco de espuma y ponemos más chocolate, esto se va a poner bueno. Pero créale a Dios. Amén. Mire lo que dice el Salmo 139. Es un salmo que todos nos sabemos, que tiene indicaciones muy interesantes para nosotros en este tema que estamos tratando. Y nos dice, Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el verso número 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi hermano, todavía hay cosas que vamos a seguir siendo sorprendidos, pero sigamos creyendo a Dios. Y me llama la atención de que el salmista dice, tú formaste, o tú me formaste cuando yo estaba siendo formado, tú formaste mis entrañas, tú estuviste ahí. Y pero mi hermano, si Dios ha tenido una actividad tan activa en nuestra vida, ¿cómo es posible que ahora es que lo va a soltar? ¿Cómo es posible que en esta situación es que lo va a dejar solo? Mire usted, es que la ansiedad es un enemigo de la fe. Cuando usted se angustia por la razón que sea, bloquea lo que Dios tiene para usted. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que se acerque a Dios tiene que saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios quiere bendecirte. Dios te va a bendecir. Y sigue diciendo cantidad de cosas aquí. Y yo sé que posiblemente tú podrás estar pasando por momentos difíciles. Pero mi hermano, lo más lindo que podemos nosotros enfrentar es saber que tenemos un Dios que nunca nos va a fallar. Es que yo sé que estoy pasando por esto porque yo quiero. Pero esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver conmigo. Por eso tenemos que regresar a la palabra, tenemos que regresar al ayuno, tenemos que regresar a los estudios de la palabra, tenemos que ponernos en agua más profunda. Porque desde afuera no se agarran peces grandes. Usted tiene que irse un poquito más adentro. Pues yo le digo a la gente, cuando tú vas a una playa, tú puedes quedarte y solamente mojar los pies y de ahí quitarte. Y no va a pasar mucho. Pero si tú te entras por lo menos hasta por acá y te pones más para allá, tú puedes saborear mejor la playa. Así es la vida en Cristo. Si tú quieres quedarte mirando solo a los que son bendecidos y renegando, o una vez por todas, decide creerle a Dios. Dios tiene buenos planes para ti. Amén. La palabra es categórica diciendo que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, dice Santiago capítulo 1, verso 17. Que la pida a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Mi hermano, Dios no nos quiere dejar en el camino. Dice que con el mismo poder que resucitó a Cristo, Dios quiere levantarnos a nosotros. Con ese poder de gloria de la resurrección, Dios quiere que se active en cualquier área de crisis de nuestras vidas. Y si tú no sabes cómo salir de ahí, pídele a Dios gracia.
Pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te ayude, que te ilumine, que abra los ojos. Pero hay personas que, ¿se acuerdan el verso que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que lo saque? A veces, tú sabes, hay un criterio muy literalista de que, ok, el ojo, pero creo que tiene que ver con la visión de la vida. Hay personas que todo lo que ven es oscuro. Tú te le acercas y todo es problema, problema, problema. Y tiene que ver con eso, con la visión de que no ve. Pero tiene que ver con esa parte del mundo espiritual. Pero cuando habla de que el ojo es la luz de la vida, tiene que ver con eso. Que podamos tener una visión de la vida con gratitud. Y que podamos vivir como que realmente somos bendecidos y gratificados en ella. Pero mi hermano, cuánta tristeza que a veces los hijos de Dios estamos como por debajo del promedio. Y yo viví ahí. Yo sé de lo que le estoy hablando. Viví por debajo del promedio en Cristo. Y en un momento me hice la pregunta, ¿y qué pasará ahora? Ya que he estado dentro de la iglesia, que conozco el evangelio y sigo con todos estos rollos. ¿Qué será la esperanza para mi vida? Y sabes, lo único que yo necesitaba era cambiar dentro de mí. Porque todo lo que tú y yo necesitamos ya Dios lo puso dentro. No va a pasar nada más. Lo único que tiene que despertar el tremendo hombre y la tremenda mujer que está dentro de ti. Y créele a Dios. Cuando tú sabes lo que tiene dentro, ya tienes la mitad del camino recorrido. Pero es que a veces nosotros dudamos de nosotros mismos, dudamos de Dios, dudamos de todo. Hermano, y así no la vamos a hacer. Ánclese una vez por todas que Dios lo único que quiere es bendecirlo. Y que sea el diablo mentiroso y todos sus demonios mentirosos y créale a Dios. Créale a Dios porque para vivir en Dios usted no puede ser muy cuerdo. Los cuerdos no cuadran aquí, por eso el apóstol dice que el evangelio se convierte como en una locura para el mundo. Porque uno no puede vivir el status quo del mundo siendo un buen cristiano. En algún momento usted tiene que quedar como un medio loquito, ¿verdad? No está claro. Pero créale a Dios. Es mejor la bendición de Dios que la esclavitud del mundo. Es mejor lo que Dios va a hacer, mi hermano, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Yo no sé cómo, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Una vez había una familia que no tenía hijos y llegaron a la oficina y me dijeron, pastor, ora por nosotros, queremos tener un baby. Y entonces yo oré, Señor, que quién sabe, que entre 90 días. Al mes llegaron con una prueba, como al mes y medio con una prueba de embarazo. Me dijeron, mira, pastor, fuimos al médico y la bendición está aquí. Fulana está embarazada. 9 meses después una niña es lindísima. Y todo contento. La presentamos y contento. Esta familia venía de países donde se come mucho. Y esa era comida y fiesta. Ya yo estaba más gordo de como estoy. Pero cuando se cumplió como 1 año y medio, 2 años, que la niña comienza a correr, se dan cuenta que la niña tiene un problema cognitivo y que su comportamiento, que se ha afectado su conocimiento, su comportamiento. Y un día vienen a la oficina y la muchachita está corre para acá y brega para allá y que quién sabe. Y yo la estoy mirando y yo miro a los papás como que van a hacer esto con esta niña. Y me mira la mamá y me dice, pastor, mira a la niña por la que tú oraste. Como quien dice, mira qué tremenda salió. Porque así somos, ¿verdad? Una tremenda bendición. Cualquier cosita nos quita como su dulzura, su gracia. Hay mujeres que tienen tremendo hombre, mi hermano, tremendo hombres. Pero le encuentran siempre una mosca a la leche, como dicen. Y hombres con buenas mujeres, pero siempre, mi hermano, mira, a última instancia yo lo que he hecho es que con el asunto de la terapia de familia, no junto a las parejas, porque no pueden vivir si no es junto. Pero entonces con unas peleaderas y diciéndose una cantidad de cosas. Digo, no, pero ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Pero de algo podemos estar seguros, y es que algo bueno Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quiere bendecirnos, amén. El hijo pródigo, ¿recuerdan en Lucas capítulo 15, cuando él se fue y se llevó todo, acabó todo? Ya estamos casi terminando, mi hermano, nos vamos. Yo tengo que ir para Maryland. Olvídense que yo lo último que voy a hacer es quedarme aquí mucho rato. Deseos no me faltarían, pero tengo que irme. Pero este hijo pródigo,
Cuando se vaya, acaba todo. Dice la palabra que estabas con cerdos. Yo no sé si ustedes saben lo que es bregar con cerdo, pero eso es una cosa que huele feo. El cerdo es bueno, cocinado, pero las pocilgas se ven feo. Y ahí estaba ese muchacho, y dice la Biblia que aún de eso quería él comer. Pero ese muchacho creció en una casa que no le hizo falta nada. Con un papá que fue un papá súper responsable, le proveyó todas sus necesidades y al final, que no tenía que hacerlo, le dio una plata para que viviera para allá. Pero en ese lugar, dice la Biblia, que ese muchacho volvió en sí. Y creo que ese volver en sí es despertar que el Dios nuestro, lo único que no tiene necesidad de mentirnos, es que entendamos que el Dios nuestro, si es verdad que Él hizo todo eso por nosotros, hermano, lo que nos falta es un pisaquey para Él. ¿Por qué vamos a dudar? Creámosle a Dios. La palabra dice, como decía la hermana Fanny hace un rato, ahí en Deuteronomio 28, verso 2, que la bendición de Dios en algún punto nos vas a alcanzar. Nos vas a alcanzar. Y tú y yo tenemos que creerle. Tú y yo tenemos que abrazar la palabra. Y el Señor dice en el Salmo 23, yo voy a poner mesa en presencia de los que lo angustia a ustedes. Mi hermano, y esa cosa que hoy nos ponen ansiosos un día, tendrán que quebrarse ante Dios. Pero para que el Señor ponga el banquete, tú y yo tenemos que salir en victoria. ¿Tú me entiendes? Porque a veces decimos, Señor, y yo sé que tú vas a poner un banquete en presencia de los que me angustian, pero renegando de todo. Hermano, tú tienes que ser fuerte. Y en medio, mira, una vez yo fui a ver una señora que ya estaba en su periodo final para morir de cáncer. Y si hay una cosa difícil para los pastores es esto. Porque hay gente que tú amas mucho y que tú no quieres que se vayan. Y nosotros aprendimos a estar apegados de las cosas. Y yo recuerdo que quien salió ministrado de ahí fui yo. Esa mujer me dio vida, mi hermano, como al otro día murió. Pero ella me dijo, pastor, yo estoy lista para irme al cielo. Hice todo lo que pude hacer después que conocí al Señor. Yo tengo carga de conciencia. Y para vivir con este dolor mejor en su presencia. Hermano, y me decía el esposo cuando salí, ¿cómo tú la ves? Y las niñas me preguntaban, pastor, ¿y cómo tú la ves? Y yo sabía que esta mujer ya iba a morir. Pero dentro de ella había una luz que veía más allá de lo que este mundo pobre y triste no puede exigir. Ella sabía que la eternidad era el mejor lugar para llegar. A veces nosotros nos aferramos a un dolor y a un sufrimiento que no es necesario. Dios tiene algo mejor. Hermano, Dios tiene algo mejor y lo va a traer. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Él va a poner mesa en presencia de lo que nos angustia, pero pasemos la prueba bien. Isaías 41:10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y Él dice, yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Diestra de mi justicia es el lugar donde no falta nada. Y Él dice, con eso te voy a sostener. Hermano, yo pienso, de verdad le creemos a Dios. Si le creemos a Dios, considerémonos hombres y mujeres bendecidos. No es para estar orgulloso y arrogante, pero es para vivir con dignidad. Es para creer que donde otro se muere de la sed, Dios te dará agua en el desierto. Donde otro no encuentra nada, tú encontrarás algo. Mi hermano, mira, yo creo que vendrán días difíciles, pero a los justos Dios nos preservará. A los que hemos creído nos irá bien, porque es que esa es la promesa de Dios. Amén. De manera que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme. Y no voy a desmayar. Hermano, manténgase firme creyéndole a Dios. Sea genuino, sea legítimo, sea fuerte, créale a Dios. Vienen tiempos buenos. Mire, yo le estoy hablando y he sido procesado por situaciones complicadas. Pero yo sé que no hay ninguna vía que me pueda resolver más que Dios. No hay nada, no hay ningún camino que me pueda llevar a nada más seguro y cierto que a donde Dios quiere llevarme. Los amigos y el diablo te va a poner cantidades de cosas por ahí para que dudes de Dios. Hermano, creámosle a Dios.
ese hombre se va a arreglar, esa mujer se va a arreglar, esos muchachos se van a arreglar, esa finanza se va a arreglar, esa salud se va a arreglar. Todo lo que tiene nombre se doblará, pero créale a Dios. Porque si usted se da cuenta, cuando uno comienza a dudarle a Dios, se comienzan a desencadenar problemas y problemas y problemas, y uno dice, pero ya, es como si me estuviera tragando una serpiente. Pero si le creemos a Dios, de lo desierto más desierto florecerán las rosas, porque Dios es bueno. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Mi hermano, a veces no hay manera de entender cómo Dios lo va a hacer. Él nos revela los procesos. Él nos revela cómo lo va a hacer, pero tenga fe y confianza en que Él lo va a hacer. Posiblemente donde tú estés en este día, en estos años, posiblemente el desierto que esté pasando. Y yo quiero ayudarte a pensar una cosa. Dios nunca metió al pueblo en el desierto del pueblo. El desierto es de Dios. Y nos invita a que lo acompañemos en el viaje. Tú no eres dueño de tu desierto. Dios es el que te va a guiar, como guió a ese pueblo de noche con fuego y de día con una nube de humo. Porque ese es su desierto. Tú no estás solo. Así que no mire más el desierto como tu desierto. Mira el desierto compartido entre tú y Dios. Mi hermano, y se hace más llevadero y más fácil. Es como más ligero. Pero créele a Dios. El diablo lo único que quiere es que dudemos, nos pega golpes duros. Es verdad que son reales, pero nunca podrán mover a Dios de su esencia. La palabra dice que nada podrá ser arrebatado de su mano. Tú estás en la mano de Dios. Yo no sé si aquí habrá alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Yo puedo decir que una de las decisiones, o tal vez la decisión más importante que un hombre o una mujer puede hacer, es abrir su corazón al Cristo de la gloria. Y entender que esta vida solo no se puede vivir. Cantidad de hombres y mujeres, si Dios no fuera el dueño de su vida, tal vez hoy ya no existieran. No podrían seguir. Pero el Cristo de la gloria ha estado ahí para sostenernos, para ayudarnos. Y queremos darle la oportunidad a los que están aquí, que todavía no han abierto su corazón a Dios, de decir, Padre, yo te necesito. Estoy en un mundo con tantos problemas, con tantos altos y bajos, que necesito el equilibrio de tu gracia. Necesito la certeza que viene de ti. Señor, que tú quieres bendecirme. Ayúdame a cambiar mi mentalidad del sufrimiento y el dolor a la vida de un hombre o una mujer bendecido. Pero para vivir así, necesito invitar a Cristo a que entre a tu corazón. Necesita decirle, Señor, yo te necesito. Yo no puedo vivir un día más alejado de ti. Y yo no sé si habrá alguien que quiera, ¿dónde está? Levantar su mano y decir, Pastor, ora por mí. Yo necesito a Cristo. Necesito vivir para Él. Habrá alguien que dice, ora por mí. Yo no quiero irme de aquí sin este Dios que me cuida, con este Dios que me ama. Alguien que tal vez quiera reconciliarse y venir con Dios. Yo lo voy a invitar que haga conmigo esta oración y diga, Padre, gracias por la oportunidad que me da en tener la certeza que tú eres un Dios bueno. Señor, que lo único que quiere es bendecirme. Tengo que pedirte perdón por haberme alejado de ti. Tengo que pedirte perdón, Señor, por todas las dudas y las confusiones que he dejado que entren a mi mente. Se han formado cantidad de emociones que no van bien a mi vida, Señor. Te necesito, entra a mi vida, Padre. Perdóname. Perdona mi pecado. Ayúdame a vivir el resto de mis días para tu gloria. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Ya no vamos. Pero qué bendición sería que tú te vayas con la certeza que eres hijo o hija de Dios. Es más, si no lo ha hecho, no te vayas de aquí sin hablar con el pastor, uno de los líderes o un miembro de la iglesia, pero sé parte de la familia de Dios. Yo cambio el llamado y quiero decirte a ti, iglesia,
Estamos viviendo momentos difíciles y aún no tenemos garantía de que las cosas puedan mejorar. Pero lo único que sabemos, que lo justo, a lo que creemos en Dios, nos irá bien. Hay cosas donde no tenemos respuesta, pero sabemos que el Dios que nos ha prometido cumple promesas y es fiel. Yo no sé cuál es tu lucha en este momento, pero estoy aquí para decirte que el único plan de Dios es bendecirte. Dios no te quiere dejar tirado a donde tú estás. Mi hermano, comienza a soñar en lo que Dios hará por tu vida. El Señor le dijo a Habacuc: aunque tardare, la visión viene. Eso viene. Eso viene. Mi hermano, lo que Dios te prometió como rema viene. Créele a Dios por encima de las vicisitudes, por encima de las trampas. Créele a Dios. Ayunemos más. Leamos la palabra. Comprometámonos en la iglesia. Que Dios vea desde el cielo que estamos en serio con Él. Pero no dudes. No dudes del amor y la fidelidad de Dios. Él es bueno. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Señor, y porque tú eres el Cristo de gloria. Porque tú eres el Cristo que nos ayuda cuando no podemos dar un paso más. Y posiblemente aquí en esta tarde hay alguien que su decisión era no dar un paso más. Y el Espíritu le dice en esta tarde: un paso más. Y tal vez sea un momento de tú venir a este altar y decir: Señor, me comprometo contigo de dar ese paso más contigo en este altar. Y si tú quieres pasar, aquí está el altar para ti. Padre del cielo, gracias.